Bienvenidos a esta sesión sobre las oposiciones de una proposición y las inferencias inmediatas que se puedan hacer a partir de ellas. Llamamos inferencia inmediata a una inferencia que se hace con base en una sola premisa. En este caso la premisa es una proposición categórica. El primer ejercicio es completar este cuadro en el que recogemos alguna práctica de lo que ya hemos hecho anteriormente. La intención es que afiancen los significados y las relaciones de oposición. Por ejemplo, todos los colombianos son latinos, su contraria es ningún colombiano es latino, así sucesivamente hasta llenar todos los cuadros posibles. Una vez lo hayas hecho, puedes quitar la pausa. Con base en las respuestas anteriores vamos a mirar algunas preguntas. Para una proposición, ¿existen siempre todas las oposiciones o hay algunas para las que no? Por ejemplo, la A tiene su alterna contraria, su contraria contradictoria y así sucesivamente con cada uno. ¿Por qué sucederá esto? ¿Alguna proposición se tiene a sí misma como oposición? La contraria, la contradictoria, la subcontraria o la subalterna de la proposición E es ella misma. Y las cuatro siguientes es ¿en qué se diferencia una contradictoria de la proposición inicial? La subalterna, la contraria y la subcontraria en la misma forma. ¿En qué se diferencian en su forma? Si la proposición es E y su subalterna es la O, ¿qué diferencia hay entre una universal negativa y una particular negativa? ¿Y esto sucede siempre entre las subalternas o es solamente para la E? Lo mismo con las demás relaciones de oposición. Haces una pausa, contestas las 6 preguntas, una vez que estén listas, pasas a la siguiente. Para la primera, en el cuadro que hiciste deben quedar 4 espacios en blanco. Hay 2 proposiciones que no tienen subcontraria, las universales, y hay 2 que no tienen contraria, las particulares. Y en ningún caso una proposición se tiene a sí misma como una de sus oposiciones. El nombre justamente hace referencia a que son diferentes y a que hay una relación importante en esa diferencia. Estas diferencias dependen de la cantidad, de la cualidad o de ambas. Es justamente lo que vamos a ver en este. ¿Cuál es la diferencia entre una contradictoria y la inicial o entre una subalterna y la proposición inicial? Si hablamos de la proposición I, su contradictoria es la E. La proposición I es particular, afirmativa, mientras que la E es universal y negativa, es decir, cambia tanto la cantidad como la cualidad. Si recuerdan, hablamos de 2 criterios bajo los cuales se dividen las proposiciones. Justamente bajo esos 2 criterios la contradictoria cambia. En cambio, entre las subalternas solamente cambia la cantidad. La A tiene subalterna a la I y ambas son afirmativas, pero cambia su cantidad. Lo mismo pasa con la E. Y las otras 2 preguntas se refieren a las contrarias y subcontrarias. Ahí solamente cambian en la cualidad, ya no en la cantidad, sino en la cualidad. La proposición A, su contraria es la E y viceversa, cambia de afirmativa a negativa. Y las subcontrarias entre la I y la O, la diferencia es ser afirmativas o negativas. Este es el cuadro como lo debes haber diligenciado en el primer ejercicio. Compáralo, haz la pausa que quieras y continuamos. Hay un diagrama muy importante para establecer gráficamente las relaciones de oposición. Las 2 universales están en la parte superior, las 2 particulares en la parte inferior. Las de la izquierda son afirmativas y las de la derecha son negativas. Cada una de las 6 flechas que tenemos acá establece una relación de oposición. El ejercicio que debes hacer es escribirlas.
haz una pausa y continuamos. Estas son las respuestas que debes haber dado. Entre las universales hay una relación de ser contrarias, entre las particulares de ser subcontrarias. De universal a particular hay una relación de ser subalternas y cuando cambian ambas cosas, tanto la calidad como la cantidad se llaman contradictorias. Hasta acá hemos revisado las oposiciones. ¿Cuál es la intención de ahora en adelante? Mirar cuáles son las leyes que rigen las inferencias que se pueden hacer a partir de una proposición categórica. Por ejemplo, si todo A es B es verdadero, significa que alguna no es B es falso. Y esto sucede siempre. ¿Cuál es la razón? Es lo que tenemos que analizar y poder encontrar algunas conclusiones. Con base en estas proposiciones que tienes en una hoja en papel, debes completar el cuadro para escribir cuál es el valor de verdad y cuál es la proposición. Por ejemplo, todo molusco es vertebrado es falso, así como algún molusco es vertebrado, mientras que el valor de verdad de la proposición E es verdadero y la proposición O es verdadera. Pero la idea también es que escribas aquí la proposición correspondiente. Es decir, en este caso en la A no, porque ya está escrita, ningún molusco es verdadero, algún molusco es vertebrado y algún molusco no es vertebrado. Puedes hacer una pausa para que podamos continuar con el análisis del valor de verdad de estas proposiciones. Estos son algunos de las relaciones y de las proposiciones que te acabo de dar. Vamos a mirar solamente algunas para analizar en ellas qué hay en común, qué hay diferente, qué inferencias podemos hacer. En la primera columna solamente escribo el sujeto y el predicado, de modo que no tengamos que escribir las proposiciones siempre. Por ejemplo, para el sujeto ave y el predicado animal, toda ave es animal, es verdadero. Ninguna ave es animal, es falso. Alguna ave es animal, es verdadero. Y alguna ave no es animal, es falso. Para esto tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿qué regularidad hay en cada una de las líneas? En esta fila, ¿qué regularidad hay? Falso, verdadero, para la A, la E, la I, la O. Y así sucesivamente con todas. Y adicionalmente, en esta primera parte nos vamos a fijar en las verdaderas. ¿Qué pasa cuando la proposición A es verdadera? ¿Cómo es la E? ¿Cómo es la I? ¿Cómo es la O? En todos los casos en los que la proposición A es verdadera. Lo mismo con la E, la I y la O. Estas son las preguntas. Vas a hacer una pausa para poder analizarlas, pero antes de eso te devuelvo nuevamente el cuadro para que lo tengas a mano. Una vez que tengas resueltas esas preguntas, podemos continuar con las siguientes, que hacen justamente referencia a la falsedad. ¿Qué pasa si la proposición A es falsa? ¿Qué sucede siempre y por qué? ¿Qué pasa si la E es falsa y por qué? Para esto puedes apoyarte en los diagramas de Venn de cada una de las proposiciones. Esta actividad, con el mismo cuadro, debe estar resuelta para la próxima sesión de trabajo sobre este tema. En la próxima sesión miraremos ya sin el contenido qué sucede si la proposición A es verdadera, la E, la I, la O, y a partir de allí estableceremos algunas leyes. Es importante que tengas en cuenta siempre el cuadro de oposiciones porque ayuda visualmente a tener la información muy clara y muy rápidamente a la mano. Nos vemos en la próxima sesión.